Buenos días, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica en el seminario número 19 y con el tema del día de hoy, estándares internacionales de calidad en los servicios de tratamiento, específicamente de las comunidades terapéuticas. Entonces, antes de comenzar, comentarles que el tema de los estándares es un tema que se ha discutido de manera reciente. Cuando digo reciente, me estoy refiriendo a los últimos 25 años. De hecho, la primera investigación que yo me topé para revisar estos estándares fue en Europa, una publicación que hizo una organización europea de comunidades terapéuticas y hicieron todo un proceso bastante interesante y se preguntaban justamente cuáles deberían ser los estándares que deberían predominar en los servicios de tratamiento. Y para ello hicieron un trabajo de investigación muy interesante porque hicieron un trabajo de campo. Fueron en varios países con los referentes de cada país, discutieron en una primera instancia cómo debería de funcionar una comunidad terapéutica y cómo garantizamos que se da un buen servicio. Empezaron a discutir los directores, después hicieron una prueba, hicieron un primer cuestionario, lo volvieron a probar, ya que habían desarrollado un instrumento de investigación para ver cómo estaban funcionando y también tener claro cuáles deberían ser los principales referentes a evaluar en los estándares de calidad, hicieron esta investigación en toda Europa. Y pues fue muy interesante porque yo creo que esa primer propuesta después se repite aquí en América Latina y la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, principalmente Juan Palacios, que en paz descanse, fue presidente de la Federación Latinoamericana y tuvo un papel muy importante porque él aplicó una mirada científica de la comunidad terapéutica, era muy riguroso a nivel metodológico y entonces siempre estaba cuidando cómo fortalecer los centros de las comunidades terapéuticas con base en evidencia y justamente en la producción de evidencia saber cuáles estaban funcionando bien. Juan Palacios retoma esta fuente de estándares en Europa y él hace un instrumento para América Latina, que es justamente este que vamos a ver ahorita, el que escribió Juan Palacios. Él desarrolla un instrumento. Yo aproveché el cuestionario que hizo Juan Palacios y lo apliqué en Ciudad Juárez, con 16 de los 26 centros de tratamiento que hay en Ciudad Juárez, y es el que está en el libro de la comunidad terapéutica, una metodología para el cambio que ustedes tienen. Y fue bien interesante porque si uno investiga cómo están funcionando los centros, se detecta con relativa facilidad las áreas de oportunidad y las fortalezas. Y fue muy importante darse cuenta que se ratificaban muchos puntos de vista, pero que no tenían un respaldo de una investigación de campo, ¿no? Eh, Después de este trabajo de Juan Palacios y esta aplicación que yo hice en Ciudad Juárez, ahora, desde hace un par de años, está la discusión bastante fuerte, porque han de saber que como existen fans, existen haters, ¿no? Hay una buena cantidad de detractores de la comunidad terapéutica, porque lo ponen como tratamientos donde se violan los derechos humanos, donde no hay ingreso voluntario, que son coercitivos, bueno, todas las prácticas, todas las malas prácticas que conocemos, que existen en uno u otro centro, eran, digamos que asignados al funcionamiento de la comunidad terapéutica. Sin embargo, pues bueno, también sabemos que hay comunidades terapéuticas con una práctica bastante buena, muy desarrolladas, evaluadas y que tienen un buen funcionamiento. Entonces, frente a esta contradicción porque son los argumentos que se plantean cuando se trata de posicionar la comunidad terapéutica dentro de los sistemas de salud. En algunos lados las ven como no, esta no es una opción, tienen que ser profesionales, psiquiatras y psicoterapeutas los que tienen que implementar los modelos de tratamiento. Se ve
a los que no somos psiquiatras o psicoterapeutas, se nos ve como invasores en un campo profesional, o bien si pretendemos nombrarnos terapeutas, se nos ve como de segunda categoría. Entonces, hay una escala de valores con respecto a las profesionalidades y en una parte importante no son validadas las comunidades terapéuticas como ningún centro de tratamiento de sociedad civil ni de ayuda mutua, ¿eh? Entonces, frente a esta contradicción, la idea de la FLAC y yo creo que también la Federación Mundial ha sido cómo construir evidencia para posicionar el modelo de comunidad terapéutica y sea reconocido por los sistemas de salud de Sí, todo el mundo. Entonces, esa es una tarea que hemos tenido permanentemente como un reto para posicionarnos, no como malas prácticas, no como espacios que se violan los derechos humanos, sino como espacios profesionales donde hemos desarrollado un modelo, es decir, una teoría y una técnica de intervención que nos permita hacer bien nuestro trabajo. Ahora veamos cuáles son esos estándares bajo los cuales nosotros podemos aplicar un escáner a nuestra institución, a nuestro centro de tratamiento o al conjunto de servicios de tratamiento que hay en un municipio, estado o país. Vamos al primero. Los aspectos formales. Entonces, aquí nos referimos a los indicadores que incluyen y se refieren a la aplicación y cumplimiento de la normatividad, acreditación del programa, constitución formal de la organización, administración y oferta de servicios en el Sistema Nacional de Salud. Esto parece muy general. Yo he recorrido el país y cuando trabajé en el Consejo Nacional contra las Adicciones, me daba cuenta del flujo de organizaciones que surgían y otras que desaparecían. Hay una gran cantidad, hay un subregistro bastante importante de centros de tratamiento que hoy abren en un lado, después le cierran y abren en otro, o ellos mismos se cambian de domicilio. Entonces ahí hay un flujo de servicios que uno no logra detectar porque no duran mucho tiempo, porque se cambian de domicilio o porque lo cierran, ¿no? Y abren en otro lado inmediatamente y quedan como lugares desconocidos. Eh, Sabemos que en nuestras comunidades la existencia de un centro no implica que la comunidad vea si cumple las normas, si está constituido legalmente, si tiene supervisiones, no. Como que la gente no nos preocupamos de esas cosas, de esas informaciones y tampoco nos metemos en ese asunto. Entonces, un referente importante es saber el nivel de formalidad que tiene un centro de tratamiento. Es decir, si ya se constituyó legalmente, si está declarada su función, si ya dio aviso de funcionamiento a COFEPRIS, si conoce la norma 028, si sabe cuáles son los requisitos que debe de cumplir en la operación, en el espacio, las reglas de control sanitario, eh, si públicamente se da a conocer con esta formalidad y lo tienen registrado primero en el municipio, bueno, no en el estado, en el Consejo Estatal contra las Adicciones, registro y reconocimiento en el Consejo Nacional contra las Adicciones. Aquí hay una situación curiosa porque está mal redactada todavía nuestra ley, tiene muchos vacíos. Y si uno se hace la pregunta, ¿qué instancia tiene la atribución de cerrar un centro de tratamiento? No sabemos. Porque si uno revisa el reglamento de la Secretaría de Salud del Consejo Nacional contra las Adicciones, no está. Ahí no aparece. Después, ¿quiénes cierran a veces? Pues COFEPRIS. Pero COFEPRIS que se aplica a restaurantes, hospitales y otro tipo de servicios. Ellos no tienen en su en su target de servicios nunca habían tenido un centro de tratamiento. Entonces no saben qué reglas debe de cumplir un espacio arquitectónico dedicado al tratamiento.
Y entonces, aunque él es el que tiene la atribución de cerrar, dice, pero yo no sé, y tú eres el del tema, CONADIC, y ya después nadie asume plenamente esa función. A veces se forman como grupos colegiados para hacer estas verificaciones, pero a veces no lo hacen tampoco, ¿no? Entonces ahí eh, tenemos un dato importante porque en una investigación que se hizo en 2010, cuando había 2.157 centros de tratamiento, eran verificados un 30%. Entonces no sabíamos absolutamente nada del 70% de los centros de tratamiento. Nunca alcanza el personal para estar siguiendo de manera sistemática el funcionamiento de los centros. Entonces, quiere decir que estamos en medio de una fuerte informalidad de los servicios y que si ni siquiera están declarados, difícilmente podríamos ser considerados para el Sistema Nacional de Salud, en donde sí está centros de integración juvenil con un puesto legítimamente ganado. A veces está AA, representantes del movimiento de Alcohólicos Anónimos en el Sistema Nacional de Salud. Pero los centros de tratamiento no estamos ahí. Y esto es un punto importante. Ahora, nosotros, pues siempre los que están más dando servicios de tratamiento saben que siempre se está lidiando con estas supervisiones y siempre están peleando por tener el registro estatal o el reconocimiento federal. Vean el nombre, registro y reconocimiento. Como no hay la atribución, entonces nos inventamos estas palabras para poder decir están en regla. Es bien importante esto, porque si tú cumples la 028, digamos que estás demostrando a través de una verificación que cumple los principales lineamientos operativos para dar un servicio de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que haces un diagnóstico inicial, que haces un plan de tratamiento y evalúas el plan de tratamiento. Y si tiene problemas adicionales, como dice la 028, de comorbilidad psiquiátrica, tengas la capacidad de referenciar a otro centro de tratamiento, a otra instancia. Si uno cumple eso, digamos que se da un gran avance. Y se reconocen los centros de ayuda mutua como los profesionales y uno intermedio que se llama mixto. Entonces son como tres niveles de reconocimiento que existen en los centros de tratamiento. Entonces, este sería el aspecto formal. Dos, ¿cómo se maneja financieramente la institución? ¿Cobran? ¿No cobran? ¿O cobran en especie? ¿O bajo qué criterios se establecen cuotas de costos de los servicios? Y aquí, bueno, sabemos que hay servicios como Oceánica y Monte Fénix que cobran arriba de 100,000 pesos mensuales los tratamientos. Pero la gran mayoría de servicios hay un promedio de pago de 4 a 5,000 pesos mensuales. Si ustedes multiplican 2.157 por 4.500 pesos por mes por 12 para considerar un año, van a ver qué cantidad sale. Y esos son los gastos que la sociedad civil le evita al Estado. Por supuesto, esto es súper importante, porque cuando tú cobras 4.500 por un servicio de tratamiento, quiere decir que vas a tener un espacio, que vas a ser muy solidario, porque no hay espacio que te cueste tan barato. Si tú vas a un hotel, más o menos de 2 estrellas, ¿cuánto pagas por día? ¿Y cuánto te da en un mes? Entonces, quiere decir que van a ser espacios improvisados, precarios. Y si esa cantidad no solamente implica la estadía en un lugar, sino también la alimentación,
La alimentación representa más o menos el 30-35% de los costos que debería de tener un tratamiento. Y si tú le sumas los costos que implica el salario de las personas, pues esto se eleva, ¿no? Yo les decía que más o menos haciendo un costeo, un servicio de tratamiento para 30 personas, bien instalado, con el suficiente personal, vale 5 millones de pesos, ¿no? Que viene a ser como 17,000, 18,000 pesos por persona al mes. Este dato es contundente. Quiere decir que tenemos servicios de tratamiento solidarios, pero precarios, y que los equipos técnicos no cobran salario. ¿Qué se imaginan que implica el que no se pague un servicio de tratamiento? En psicoterapia, el pago es una referencia importante del mismo dispositivo psicoterapéutico, que tiene que haber un pago, tiene que haber un costo, porque siendo una relación asimétrica entre el terapeuta y el paciente, el único espacio que los hace pares es cuando él paga. Y entonces ser pares, una relación horizontal en ese sentido, tiene dos implicaciones importantes. Una, el paciente tiene derecho a exigir un buen servicio y el terapeuta, pues, o el centro de tratamiento, tiene el derecho de cobrar el servicio profesional que está brindando. Pero si no hay pago, ¿qué pasa? Es como si fuera un favor, una buena onda, buena voluntad. Y si sale mal, pues bueno, yo intenté ayudarte. Y se establece como una especie de alianza para no ser exigentes en el servicio de tratamiento, ¿no? Eso para mí, desde mi punto de vista de análisis institucional, el que no haya un pago demerita la relación terapéutica y por supuesto limita las posibilidades materiales para poder proveer un servicio terapéutico adecuado en infraestructura, condiciones materiales, jardín, iluminación, todo lo demás. Entonces, la situación financiera siempre nos va a dar un reflejo del nivel de formalidad y calidad del servicio que se está prestando, ¿no? Por supuesto, aquí en el país debemos de hacer muchas cosas porque no podemos tener una infraestructura de tratamiento donde se cobre 4,000 pesos y eso limite tanto a las instituciones como a los usuarios de los servicios tener algo mejor. Después, también se evalúa cuál es la relación de la comunidad con otros servicios. Ustedes a lo mejor no se acuerdan, pero en los 80s había una onda como de mucho orgullo de cada programa, orgullo y una sensación de satisfacción porque estábamos atendiendo un problema importante, porque lo hacíamos bien, porque la gente se alivianaba, se curaba, y entonces había como esta idea subjetiva de que dábamos un buen servicio. No teníamos evidencia, no evaluábamos, pero sí teníamos una percepción de que funcionaba bien. Eso nos llevaba a pensar que nosotros teníamos el modelo que lograba cubrir todas las necesidades de las personas que atendíamos. Y eso siempre ha sido un mito, porque una institución no logra atender todos los rezagos y necesidades que muestra una persona con dependencia. ¿Cuáles son esos rezagos? El educativo, el de capacidades laborales, el de salud mental, el de, digamos, de violencia, de normalización del consumo. O sea, eran muchas áreas. Y entonces un programa de tratamiento no podía abatir todos los rezagos. Ustedes nada más traten de ponerse frente a un niño de calle y
todo lo que se tiene que hacer para poder abatir ciertos rezagos, recupere su A ver, proceso de espérame, es que desarrollo y avance. Entonces dices, es que hace falta muchas cosas, hace falta una casa, hace falta una buena alimentación, hace falta un buen psicoterapeuta y no una educación en el sistema público tal y como está, sino algo que se adapte a sus condiciones, a sus traumas, en fin, todo tenía que adecuarse a la condición complicada, compleja, espérate, a desventajosa ver, de espérate. la población en situación de calle. Entonces, eso siempre nos llevó a una idea que nos ha costado mucho trabajo. ¿Cómo estableces alianzas con otras organizaciones para complementar los servicios y estos cumplan con su objetivo de ser una atención integral? Y eso, así, eso es algo importante a medir. O sea, si un centro de tratamiento está conectado con servicios ¿Cómo se médicos llama? de urgencia, Con si hay eso me explico. una cómoda de llegar a. Si Pues nosotros sí, tenemos, no este, tenemos. Favor de cerrar su micrófono, Roberto. Gracias. si nosotros tenemos un caso y nosotros no somos psiquiatras y es un evidente caso de comorbilidad psiquiátrica, que es bien común, pero que en este caso presenta cuadros extremos de violencia, de pérdida de juicio de realidad, y decimos, aquí lo tiene que ver el psiquiatra porque se tiene que moderar estos niveles de agresión y tenemos que estar conectados con un servicio psiquiátrico. Necesitamos un médico general, necesitamos una pedagoga que sepa que no va a dar unas clases comunes, sino que va a ayudar a personas que no han sentido atracción y afinidad por la educación y no ven una perspectiva de crecimiento en ella. Habría que hacer algo que tenga que ver con ese descubrimiento para después poder aplicar y poder cubrir una currícula educativa. Y así nos vamos en todas las áreas. Entonces, imagínense, si nosotros tratáramos de cubrir todas las necesidades con servicios, con profesionales de primera, esto nos saldría carísimo. O sea, pasaríamos de los 17 a los 35,000 pesos por persona. Y como nosotros buscamos mucho abaratar costos, entonces tienes que utilizar servicios públicos, pero también tienes que tener los servicios indispensables en los centros de tratamiento. Entonces, es ahí donde tú puedes observar si hay un equilibrio entre la oferta del servicio de tratamiento con otros complementarios que no alcanzamos a cubrir nosotros, pero que los conectamos para que la persona reciba un tratamiento integral. A eso nos referíamos en aquel tiempo con el tratamiento integral. Es decir, no, una institución no podría cubrir todos los aspectos de atención y estábamos obligados a establecer redes interinstitucionales para poder dar servicios complementarios. Ahora es bien interesante porque ya más metidos en este tema, llegamos a la conclusión de que los proyectos tienen que ser multisectoriales. ¿Qué quiere decir multisectoriales? Que intervienen los tres niveles de gobierno: municipio, estado, federación, sociedad civil, empresarios, ciudadanos, la academia y otros actores que estén involucrados en el tema. Esos son los proyectos multisectoriales. Cuarto, bueno, aquí este es muy, muy, muy central, ¿no? En la calidad del servicio. Infraestructura, entorno y control sanitario. No sé ustedes cuántos centros de tratamiento conozcan, pero los que yo he visto, por ejemplo, en Ciudad Juárez, de 26, solamente un centro tuvo una construcción ex profeso para dar el tratamiento. Es decir, hicieron un diseño arquitectónico, dijeron, no, a los salones por acá. Entonces estaba padre el lugar, Reto a la Juventud se llama. Pero todos los demás eran casas improvisadas, es decir, casas adaptadas que se rentaban o eran propias y como se podía, se organizaba ahí un dormitorio, casi siempre los dormitorios son galerones
donde entran 20, 30 camas, 40 camas. Eh, y se improvisa. Y regularmente, pues, como se hacen uno, dos o tres o cuatro pisos, son espacios muy oscuros, poco iluminados y poco ventilados. Muchos carecen de un área verde, por supuesto, ¿no? Porque no son espacios grandes. Yo creo que hablamos de 1,000 metros en promedio y por lo tanto no cabe ahí tener un jardín, tener una alberca, tener un, pues un espacio al aire libre donde uno pueda sentarse, estar a la sombra de un árbol, tener otras actividades fuera, ¿no? Las cocinas, los espacios más usados en un centro de tratamiento, los más importantes, es el dormitorio, ¿no? No puede ser un galerón con las personas hacinadas y sin ventilación y sin iluminación. Tiene que ser un dormitorio adecuado. La sala de usos múltiples, que es donde se realiza la mayoría de las actividades durante el día, que van desde grupos terapéuticos, asambleas, grupos de encuentros, psicodramas, grupos familiares, principalmente. También se hacen las actividades escolares o las de, en sus casos, de capacitación, si no es que hay un taller aledaño para hacer alguna actividad productiva. Y el tercer espacio importante es el comedor y la cocina. Entonces, siempre vemos cómo hay una gran dificultad de poder lograr un buen diseño espacial que permita tener un buen dormitorio, una sala de usos múltiples y una cocina comedor adecuados, ¿no? Siempre es como estar un poco o mucho apretados y no en las mejores condiciones. La cocina es uno de los espacios más evaluados por COFEPRIS, por ejemplo. Pero estos tres espacios son fundamentales para poder tener una vida cotidiana y que el proceso terapéutico transcurra en un buen entorno. Entonces, esto se mide de manera importante para determinar si estamos proporcionando o no un buen servicio. Vaya, el equipo técnico. Aquí tenemos un elemento de análisis bien importante, porque aquí tiene que ver, pues, cuál es tu definición de adicciones, cuáles son los problemas que tienes que atender, por lo tanto, el personal técnico que necesitas para poder proporcionar esos servicios a esos problemas identificados. Entonces, aquí, obviamente, cuando hablamos desde una perspectiva biopsicosocial, entendemos que tenemos que tener un equipo multidisciplinario. Aquí vamos a poner como dos polos que ha venido evolucionando, porque un lado contrario es los que estamos, con los que estemos, hacemos lo que podemos. Y es un grupo de personas que viene de un proceso de rehabilitación y que ahora, como fue ayudado, quiere ayudar a otros. Entonces, ese es un punto de partida. Yo creo que esa condición privó en México fuertemente todos los años 80. Si ustedes recuerdan los primeros centros de tratamiento, los actuales directores de los primeros centros de tratamiento ya son veteranos. Digo, si cuando estaban grandes yo estaba joven, ahora imagínense. Yo creo que ahora ya tienen más o menos 70, 80 años, los primeros fundadores de centros de tratamiento. Y eso quiere decir que viene una siguiente generación. En esta siguiente generación se vio de manera importante que estos equipos iniciales de los centros de tratamiento, los que se llama de línea dura, ya tienen incorporaciones significativas de profesionales. Y pueden ser los hijos, pueden ser las mismas personas que estudiaron o pueden ser nuevos agregados que se interesan en trabajar en este tema. El chiste es que ahora ya no tenemos los mismos cuadros que teníamos en los 80s. Ahora se han enriquecido y tienen profesionales dentro de sus equipos. Esto es bien importante, porque nosotros vemos de manera general, no hay una buena práctica en tener previamente identificados los perfiles profesionales que requerimos para que nuestro modelo de tratamiento funcione eficazmente. Si no tenemos los perfiles, entonces la selección de personal tampoco aplica de manera adecuada
y lo hacemos a ojo de buen cubero, a feeling, ¿no? No, este sí, este no, y después nos llevamos verdaderas sorpresas porque las personas profesionales no responden a las expectativas del director del centro. Y bueno, algo que también es una área de oportunidad muy importante es que el aprendizaje en el tratamiento de las adicciones tiene que ver mucho, por supuesto, con la formación que tenemos. Como hace rato que decíamos esta definición de las adicciones, si es un síntoma, tiene que ver con conflictos internos eh, que después que generan la utilización de mecanismos de defensa que lo disfrazan y entonces eh, nosotros para el tratamiento tenemos que quitar ese disfraz para entender el conflicto real que tiene la persona y pueda tener un mejor manejo de esas dificultades. Si eso es así, entonces quiere decir que yo voy a ver esto en los procesos de las personas que están en tratamiento y siempre lo voy a estar comparando este esquema técnico, metodológico, con la práctica real. Si yo hago eso, voy a aprender, voy a saber si mi hipótesis está equivocada, si hay que modificarla o si está respondiendo bien, hay que incluir otras variables porque esto no lo veíamos. Eso quiere decir que el equipo aprende en la medida en que aplica su conocimiento en los tratamientos, pero lo aplica y lo está reflexionando, lo está revisando. El entrenamiento es ese justamente, y esa es la beta más importante para construir cuadros profesionales. No es en el aula. En el aula tenemos una parte, conocimientos técnicos, teóricos, pero en el entrenamiento hacemos una correlación teórico-práctica y esta casi nunca la utilizamos. Hay una herramienta que se llama supervisión, que justamente a un experto, a un veterano, ya lo llamas para que supervise el equipo y verifique esa aplicación teórica a la práctica. Y esos son los procesos. Una persona que está constantemente revisando expedientes, historias clínicas, haciendo pues haciendo el diagnóstico, después construyendo una estrategia y viendo cómo va progresando el tratamiento. Si lo ve en una, en dos, en tres, en un año, yo en la comunidad terapéutica veía 600 personas, 600 casos en un año y teníamos 30 pacientes. Entonces, vean la gran cantidad de observaciones de procesos que estamos atestiguando y nos tendríamos que dar cuenta si va funcionando nuestra hipótesis o no. Sí, y teníamos supervisión, claro. Y veíamos pues estas caídas de veintes cuando tú estabas estudiando que era un trastorno límite de personalidad y veías un expediente de una de las personas que estaba en tratamiento. Ah, dices, ya entendí eso de la, defensas, primitivas y la posición esquizoparanoide, y la posición depresiva, en fin, uno aprende ahí. Esta formación poco es atendida en nuestro país. Sería que nosotros buscáramos la manera en que nuestros equipos técnicos están en una formación constante, tienen una supervisión y estamos revisando periódicamente nuestros procesos metodológicos. Ahí sí puedo decir con evidencia que es el estándar menos aplicado en el país. Es donde deberíamos de enfocar las baterías y poder de aquí detonar muchos procesos de desarrollo y fortalecimiento institucional. Ya después, lo que tiene que ver con generalidades, actividades y programas educativos. Aquí, por supuesto, el programa, lo que habría que aclarar es que el programa no es el que rehabilita a las personas. O sea, no porque alguien esté 20 sesiones en una actividad educativa y pase una materia, eso quiere decir que ya se rehabilitó. Es un indicador relativo, sí, por supuesto. Lo que más nos interesa en el sentido de la salud mental
es cuál es la experiencia subjetiva de la persona en el trámite de estas actividades. Y siendo comunidad terapéutica, la forma en que se relaciona con los objetivos, con el grupo, con los operadores, donde siempre van a emerger conflictos. Y el conflicto es la materia prima del proceso psicoterapéutico. Entonces, si nosotros visualizamos el programa como un medio de interacción, correcto, que tenga un objetivo específico cada actividad, correcto, pero siempre enlazado a esta técnica comunitaria de ponerlos en interacción para favorecer la emergencia de conflictos. Y entonces ahí están las dos áreas. El programa tiene que ser equilibrado. O sea, hay programas que casi tienen de manera predominante como única actividad del programa las tribunas. Y está la tribuna más o menos, y está la number one, ¿no? La, no me acuerdo cómo le llaman, pero es la, 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 Estelar, la estelar, la estelar, la estelar. a las, Y ya después dice, a bueno, las 7. y la escuela, y este hombre que tiene hijos y que va a salir, pues tiene que trabajar. Y si estamos aquí 24 horas, pues no puede ser solamente tribuna, como tampoco solamente psicodrama, como tampoco solamente grupo psicoterapéutico. Tenemos que buscar un equilibrio. Y estas que nos organizan los proyectos de vida. Entonces, un programa tiene que tener un equilibrio entre las actividades psicoterapéuticas, educativas, laborales y el rubro de artísticas, culturales y deportivas. Son cuatro. Y en esas cubrimos las 24 horas diarias. Los tiempos libres son de descanso, pero son los menos. Y el programa es muy dinámico y siempre está en movimiento el grupo. Este es el estándar que se mide en las comunidades terapéuticas. 7. Eh, procedimientos de admisión. Aquí es como una piedra angular. Si hay diagnóstico, hay plan de tratamiento. Si hay plan de tratamiento, hay indicadores de evaluación. Si hay indicadores de evaluación, tiene los criterios del alta del tratamiento. Sí, nada de esto existe si no tienes un diagnóstico. Entonces, el proceso de admisión tiene que ver en comunidad terapéutica con unos requisitos básicos. Ingreso voluntario, tener un diagnóstico integral bien realizado, crear una estrategia de intervención, un plan de tratamiento y las indicaciones terapéuticas a nivel individual y familiar con indicadores precisos para ser evaluados. Eso, eso es la columna vertebral del proceso de tratamiento de las personas. Si no tenemos se nos va, en efecto, dominó varios procedimientos que no van a ser aplicables y que no pasarían ninguna verificación del CONASAMA. Aquí también tendría que decir que así como vimos la historia clínica, ¿ya vimos la historia clínica? Creo que sí. ¿No? ¿No? Nos falta ver la historia clínica. No he visto una historia clínica bien armada. Son datos salpicados en formatos donde está una línea escrita y un área en blanco a rellenar. Y son preguntas cerradas y son informaciones brevísimas sobre algunas áreas de funcionamiento. No hay una descripción de la persona a través de su historia, de cómo está su sistema familiar, cómo funciona, cuál es la situación, el motivo de consulta, cuál ha sido la historia de la persona en el área de salud, de educación, de trabajo, las experiencias terapéuticas que ha tenido, si ha tenido problemas con la ley, si ha tenido detenciones policíacas, si ha estado en la cárcel, por qué renunció a la escuela, si tiene pareja, familia propia o no, cómo pasaron.
lo que se llama la anamnesis, el nacimiento, los primeros 5 años de vida, 10, 15, 20. Entonces, una historia clínica es un documento más o menos de entre 10 y 15 hojas, donde se describe todo ese, el índice es ese, ¿no? Desde motivo de datos anagráficos, dirección, nombre, eh, datos de contacto, motivo de consulta, situación familiar y todas las áreas de funcionamiento y a nivel de salud, sexualidad. Esa es la historia clínica, que esté narrada de una manera continua en un texto. No son datos salpicados, porque nosotros siempre vamos a necesitar esta historia clínica para todo. Saber cuál es la línea base, después comparar los cambios que se han dado, hacer el plan de tratamiento y poder evaluar, ¿no? Entonces, el procedimiento de admisión siempre nos va a develar el grado o el estándar, el nivel del estándar que aplicamos en un centro de tratamiento. Si el procedimiento de admisión no incluye un diagnóstico, bueno, ya está contestada muchas de nuestras preguntas sobre el tipo de funcionamiento institucional. Alta de tratamiento, seguimiento y referencia. Entonces está conectado con el anterior, ¿no? Vamos a tener criterios de alta solo si tenemos un buen diagnóstico y se pusieron metas al plan de tratamiento. Después el seguimiento, aquí ya estamos hablando mucho de la parte de reinserción y después del post-tratamiento. Ustedes han de saber que hay evaluaciones de proceso, evaluaciones de resultado y evaluaciones de impacto. Las evaluaciones de proceso tienen que ver con el cumplimiento de las actividades. ¿Se acuerdan que vimos la teoría de cambio? Que se ejecuten todas las actividades, se verifiquen los objetivos intermedios y el final, no el propósito, solamente el objetivo final. Es decir, se hicieron 50 sesiones de psicoterapia, tenemos un indicador que nos fue diciendo que se cumplía el objetivo, en fin. Todo lo que pasa allí en ese mapa causal del ingreso al egreso, todo lo que se mida ahí son evaluaciones de proceso. Los que terminaron, en qué condiciones terminaron, son evaluaciones de resultado. ¿Cuántos empezaron? ¿Cuántos terminaron? ¿Cuánto tiempo estuvo en promedio? Si se cumplieron los objetivos. Posteriormente se van, pero tú los puedes monitorear una vez al mes o cada bimestre o cada trimestre, hacer o llamadas telefónicas o una entrevista presencial y ver cómo se ha comportado después del tratamiento y si se mantiene la abstinencia, pero muchos otros indicadores más, ¿no? Como que tienen que ver con indicadores de calidad de vida, de relación familiar, de tiempo libre, de actividades culturales, en fin, podemos tener ahí una serie de mediciones y eso tiene que ver con la idea de evaluar los cambios operados durante el tratamiento, cuánto tiempo más se sostienen a lo largo del tiempo. Si se mantienen los principales indicadores 5 años después del tratamiento, quiere decir que tu modelo es exitoso. Cuando se reincide inmediatamente o un año después, quiere decir no que es un fracaso, pero que es necesario seguir manteniendo un acompañamiento o un proceso terapéutico que no ha concluido. Entonces, ahí la importancia de tener criterios de alta, de dar seguimiento, y yo casi siempre recomendaría que en los egresos de tratamiento a las adicciones, siempre se recomendara una terapia, no sé si llamarla de mantenimiento, porque una terapia es para ver las grandes dificultades de la vida, no nada más del consumo de sustancias. Pero yo siempre recomendaría que se siga por lo menos un proceso psicoterapéutico de una vez por semana en cualquier tipo de terapia, ¿eh? Humanista, conductual, psicodrama, psicoanálisis. Para el psicoanálisis son excelentes, porque como en los procesos terapéuticos han recreado una cultura de siempre estar hablando de los problemas, de confrontarse, de expresar desacuerdos, visiones, opiniones.
Esos son excelentes para la psicoterapia psicoanalítica, porque están listos para poder expresar todas las experiencias emocionales que tienen y se han acostumbrado y tienen ya ese hábito. Entonces, en psicoterapia son excelentes, excelentes pacientes. Registro individual de pacientes. Hay que tener bases de datos de todos los que ingresan, el tiempo que están, las altas. Tenemos que tener el expediente de cada quien, que eso lo revisa detenidamente el CONASAMA. Tiene que estar, pero yo difiero de lo que revisan. Para mí, algo que tiene que tener inevitablemente es una historia clínica. O sea, la historia clínica, el plan de tratamiento y las evaluaciones deben de estar en ese expediente y son las más sustantivas. Ya después, por supuesto, las asistencias al médico, lo que tiene que ver con la escolaridad, todos estos datos. Tenemos que tener una base de datos de ingresos, de egresos, eh, hay algo que se llama, nosotros le llamamos bitácora o diario de comunidad. Entonces, uno lo llenaba el residente, ponía cómo se sintió cada uno de los días en el tratamiento. Pero nosotros también hacíamos observaciones y las informaciones más relevantes la bajábamos en una bitácora y en un diario personal de la persona, lo que le llaman notas clínicas de evolución, íbamos registrando este día peleó, pero pudo contenerse, este día así. Cuando teníamos que registrar algo ahí lo hacíamos. Entonces, sí tiene que haber un instrumento de registro de todas las informaciones a nivel individual, desde el ingreso hasta el egreso. Diagnóstico y evaluación de pacientes. Aquí seguimos con la teoría de cambio y los diagnósticos integrales. Tenemos que tener nuestros indicadores. Yo creo que si nosotros hiciéramos toda una propuesta de indicadores en adicciones, sería un elemento que enriquecería mucho todos los servicios de tratamiento. A ver, todos los que entran a rehabilitación tienen que medir estos indicadores. Tiempo de participación, actitud frente al programa, mediación de conflictos, involucramiento, compromiso, y se hacen estas escalas de Likert, ¿no? Como polaridades, atención, desatención, interés, desinterés, y se va evaluando. Y podemos escoger indicadores psicoanalíticos o cognitivo-conductuales, los que quieran, pero las escalas de Likert son muy útiles para este propósito. Los derechos del paciente, aquí también va a haber una modificación importante porque ahora se exige a todas las instituciones que tengan pegados los derechos del paciente a la entrada del servicio. Bueno, en ese cartel se tiene que agregar ahora el ingreso voluntario como un derecho. No podemos estar a medias tintas, hacer como todavía no se puede, no, ya, porque eso tiene que ser prescrito por Secretaría de Salud. Si ya es una ley y tú tienes que poner los derechos del paciente al ingresar al servicio, tienes que incluir el ingreso voluntario. No podemos hacernos patos. Y que se puede ir en el momento que quiera, no puede ser retenido. Y tan tan. Esos son los principales estándares de calidad de los servicios. Como ven, tiene que ver con pues, las cosas que hemos estado revisando.